Buenos días, estimada profesora, queridos compañeros. Antes que todo, quiero darle las gracias por permitirme presentar la información mediante esta forma. Espero van a disfrutar la información que les voy a presentar ahora. Para comprender mejor la esencia del conflicto transnistrense, es necesario echar una mirada retrospectiva a los acontecimientos que ocurrieron en la URSS antes de su desmoronamiento. Mencionaré que en los últimos años de existencia de la Unión Soviética en la vida política, social y económica de los sujetos que la constituían se produjeron importantes cambios. Para obstaculizar el desarrollo libre de las repúblicas federadas, Moscú urde planes estratégicos bien definidos, creando de manera artificial focos de inestabilidad. Así, a finales de los años 80, principios de los años 90 del siglo pasado, tras las transformaciones iniciadas por Mikhail Gorbachev, surgen conflictos en muchas regiones exsoviéticas. No fue una excepción en la República de Moldova. La democratización incompleta de la sociedad hizo que los elementos nacionalistas se colocasen a la cabeza del movimiento nacional, convirtiéndose en la fuerza política más dinámica. Las minorías nacionales dominantes en la época soviética se oponían a los cambios. La oficialización en 1989 de la lengua de la mayoría y la introducción obligatoria del alfabeto latino, característico para el moldavo, llevó a serias protestas por parte de los representantes de los grupos étnicos minoritarios. El desacuerdo con la nueva realidad se manifestó de modo más elocuente en los distritos del este de Moldova, donde el problema de la lengua estaba intencionadamente polarizado por las administraciones locales, en su mayoría de nacionalidad rusa. Después de que el Soviet Supremo de Moldova adoptó en junio de 1990 la Declaración de Soberanía, en Moscú se pensaba que Moldavia se preparaba a abandonar a la URSS, siguiendo el camino de los países bálticos para unirse a Rumania. Como respuesta, a principios de septiembre del mismo año, en la ciudad de Tiraspol fue proclamada la ficticia y anticonstitucional República Moldava Transnistrense, conocida también con el nombre de Transnistria como parte componente de la URSS. La lógica era simple: la República de Moldova podía salir de la URSS, pero sin Transnistria. El centro unional provocó pues el separatismo en Moldova para mantener la República en la composición de la Unión Soviética. La Unión Soviética desapareció en 1991 y Rusia fue reconocida como su sucesor legal en la arena internacional. Cuanto a la República de Moldova y al conflicto transnistrense, la Federación Rusa continuó promoviendo una política de doble estándares. Por un lado, a nivel oficial, Moldova es reconocida como país soberano, íntegro e indivisible, mientras que por otro, Moscú apoya y fomenta el separatismo. Así, a lo largo de los 20 años que pasaron después de la desmembración de la URSS, la Federación Rusa está utilizando el conflicto para no admitir la consolidación de la estatalidad de la República de Moldova y su salida del campo de influencia rusa. Remarcaría aquí que la permanencia de Moldova bajo la influencia de Rusia está dictada asimismo por la dependencia plenaria de nuestro país del sistema energético exsoviético, como también del mercado ruso, principal mercado de venta de los productos moldavos, lo que complica aún más la situación. La ausencia de un precedente de estatalidad, la política de rusificación forzosa realizada en Moldova con anterioridad a la desmembración de la Unión Soviética, los sentimientos de rumanofobia cultivados entre la población rusoparlante, el exterminio de los intelectuales y la denaturación de la memoria histórica, la promoción de una política premeditada de cambio de la composición étnica de la población, el nivel muy bajo de cultura cívica de los ciudadanos tuvieron sus efectos negativos en el proceso de edificación del joven Estado de la República de Moldova. Las consecuencias de estas políticas fueron muy graves, sobre todo en los centros industriales situados en la orilla izquierda del Dnistro. Como resultado, en tales localidades como la ciudad de Tiraspol, centro del secesionismo transnistrense, el porcentaje de las personas llegadas de otras regiones de la URSS era muy superior al promedio registrado en la orilla derecha del Dnistro. Estas personas que percibían a la URSS como a su patria negaban categóricamente la perspectiva de transformar la República de Moldova en un Estado independiente. Cuando hablamos del conflicto transnistrense, no debemos buscar a los culpables únicamente en Tiraspol o Moscú. El nivel bajo de cultura cívica, determinado por las políticas promovidas por Centro Unional, se restringió también sobre la calidad de la nueva Administración Democrática de Moldova, la cual cometió múltiples errores y demostró ser incapaz de evitar su envolvimiento en escenarios destructivos impuestos desde el exterior.
El conflicto transnistrense no puede reducirse solo a los aspectos geopolíticos. En la actualidad, el factor étnico no provoca enemistad entre los habitantes de las dos orillas del Dnistro. Sin embargo, en la fase inicial del conflicto, cuando desapareció la falsa unanimidad del antiguo régimen, el factor étnico había sido explotado intensamente con fines políticos. Hubo múltiples manifestaciones de xenofobia. Formalmente, la población de la antigua República Soviética Socialista Moldava se dividía en tres grupos. La población rusoparlante, constituida por aquellas personas que no sabían la lengua moldava y estaban gravemente afectadas por la rumanofobia. Esta categoría de personas no deseaban la liquidación de la URSS y, respectivamente, no aceptaba la idea de transformar la República Soviética Socialista Moldava en un Estado independiente. Los rumanos, cuya mayor parte percibía el colapso de la Unión Soviética como chance para la unión de la República de Moldova a Rumania, según el modelo de 1918. Y los moldavos, que representaban a la mayoría absoluta de la población que no quería la desmembración de la URSS, pero tampoco deseaban la unión a Rumania. Esta categoría percibía la independencia de la República de Moldova como algo inestable pero inevitable. Estas categorías de habitantes no estaban distribuidas de forma homogénea por el territorio de Moldova. Para las localidades urbanas situadas en la orilla izquierda del Dnistro, especialmente para las ciudades de Tiraspol y Bender, era propia la dominación del comportamiento agresivo de los adeptos de la conservación de Moldova en la URSS. Cualquier reidentificación de la población mayoritaria estaba percibida por este segmento de ciudadanos como un paso más hacia la unión inevitable de Moldova a Rumania. Sin embargo, la idea del separatismo no había sido apoyada por toda la población transnistrense y la atmósfera de psicosis colectiva y de xenofobia violenta fue impuesta de forma especial en Tiraspol. Al mismo tiempo, la población de la zona norte de la región no fue implicada en las confrontaciones políticas violentas. La comunidad internacional fue sorprendida por la desmembración de la URSS. No existía ningún mecanismo para prevenir o detener tales tipos de conflictos como el transnistrense. Los múltiples llamamientos lanzados por el Parlamento de la República de Moldova hacia la comunidad internacional en relación con el agravamiento de la situación en los municipios del este del nuevo Estado quedaron sin respuesta. La única tentativa de parar el conflicto y de crear un mecanismo internacional de solución fue emprendida en la primavera del año de 1992, cuando en Chisinau se reunieron los ministros de Relaciones Exteriores de la República de Moldova, Rumania, Rusia y Ucrania. No obstante, después de que los presidentes de Moldova y de Rusia, Mircea Snegur y Boris Eltsin, firmaron en la capital rusa en julio de 1992 el convenio sobre los principios de reglamentación pacífica del conflicto armado de la región transnistrense, Rumania fue expulsada de este formato. En este mismo periodo, la administración moldava se dirigió a la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, OSCE, con la solicitud de enviar en Moldova una misión permanente para seguir de cerca cómo se aplicaban en la práctica las previsiones de la convención mencionada arriba. Así, el 15 de agosto de 1992, Adam Daniel Rothfeld fue designado representante de la OSCE en Moldova, mientras que a finales de abril de 1993 fue inaugurada la misión de este importante foro europeo en Moldova. A partir de ahora, el formato oficial de negociaciones es de 3+2. Rusia, Ucrania y OSCE como mediadores, más las dos partes en conflicto. Este formato se mantuvo hasta el año 2005, cuando, debido a los esfuerzos emprendidos por la OSCE, a este formato adquirieron como observadores los Estados Unidos y la Unión Europea. Es cierto que la solución del conflicto nistrense depende en gran medida de la posición de Rusia, cuyos intereses geoestratégicos y políticos en la zona son evidentes, pero también depende de la posición que adoptarán al respecto los Estados Unidos y la Unión Europea. Como punto de partida podría tomarse las obligaciones asumidas por Rusia en el Summit de Estambul de 1999, que preveían la retirada de la región transnistrense de las Fuerzas Armadas y de los arsenales rusos antes del año 2002, compromisos que lamentablemente hasta la fecha no se han realizado. Remarcaría también que a lo largo de la historia del conflicto fueron elaborados y examinados varios proyectos para su solución. Entre los más relevantes mencionaría el plan propuesto en 1997 por Evgeny Primakov, ex jefe del gobierno de Rusia, según el cual se estipulaba crear un Estado común
constituido por dos sujetos con estatuto igual, Moldova y Transnistria. El memorándum elaborado en 2003 por Dmitry Kozak, representante especial de Vladimir Putin, que preveía crear un Estado federal asimétrico, pero también el estacionamiento de las tropas rusas en Moldova. Y el plan del presidente ucraniano Viktor Yushchenko, elaborado en 2005, que preveía crear en Moldova una federación. Todos ellos fueron, no obstante, rechazados por la parte moldava, la cual no apoya la idea de federalizar el país, siendo disponible de concederle a Transnistria una amplia autonomía en el marco de la República de Moldova basada en los principios de la soberanía e integridad territorial del país. Por otra parte, los líderes de Tiraspol optan por el reconocimiento de la independencia de la ficticia República Moldava Nistrense y la creación de un Estado común constituido por dos entidades estatales soberanas iguales en derechos. Al finalizar, quiero mencionar que para acelerar la solución del conflicto transnistrense sería indispensable, en mi opinión, sustituir las fuerzas pacificadoras actuales por un contingente comandado de la OSCE que corresponda a los principios y normas internacionales, cuya presencia contribuiría de manera eficiente a la reglamentación del conflicto. Otra condición clave sería obligar a Rusia a cumplir integralmente los compromisos asumidos en el Summit de la OSCE de Estambul referentes a la retirada incondicional de sus arsenales y tropas militares de la región. Mencionaría también que a pesar de las dificultades, es indispensable promover en lo adelante el diálogo en el formato 5+2 para encontrar una solución duradera al conflicto, diálogo que a partir del año 2006 acá lamentablemente está bloqueado a nivel oficial por la parte transnistrense. Es verdad que para el día 30 de noviembre próximo está preconizada una nueva ronda de negociaciones en formato ampliado. Espero que esta vez las negociaciones serán resultativas. Sobre la posición de los participantes en el formato de negociaciones 5+2 les hablará a continuación mi compañero José Miguel Nieto. Gracias por su atención.